La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como siempre nos encontramos con nuestros jóvenes para compartir las cosas lindas, todo lo que ellos también están ofreciendo ya desde su juventud a nuestra sociedad, a la familia, a los compañeros, a los amigos. Y esto es lo que nosotros también nos alegramos de compartir. Y como es siempre Jóvenes para los jóvenes en familia, quiere decir que la formación y la educación lo recibimos en nuestros hogares, de papá, de mamá, y que hoy queremos presentar siempre como posibilidades de vocaciones, de llamados también para el servicio a nuestra comunidad, a nuestra gente. Muy bien, aquí está nuestro invitado especial. Hoy le tenemos aquí a este joven. Bueno, te vas a presentar un poco. Bienvenido a nuestro programa. Nos vas a decir tu nombre y así te vamos conociendo también, y después qué es lo que nos ofreces o qué es lo lindo que querés ofrecer también a otros amigos tuyos. Gracias. Buenas tardes, padre. Yo soy Arturo Roa, tengo 16 años, vengo de la ciudad de Ñemby, de la capilla Jesús Misericordioso del barrio Los Naranjos. Estás ahí en Ñemby entonces, sí. Y te vas a la capilla, veo siempre, Arturo. Sí. ¿Así? Por eso tu primera presentación, Sí. Bueno, ¿y en qué lugar estás allí como barrio? Los Naranjos. Sí, Los Así se llama. Naranjos del barrio, sí. ¿Y por qué, vio? ¿Tienen muchos naranjos, vio, ahí? ¿O no hay nada? ¿O tienen que ir a comprar naranja ustedes? Sí, igual. Está bien, che. Bueno, ¿y cuántos años tenés, Arturo? Tengo 16. 16 años. Sí, 16 voy a años. cumplir 17 en octubre. ¿Y qué curso ya estás? Estoy cursando el segundo año de la media. Segundo ya de la Sí. media. ¿Y tu colegio dónde queda, Arturo? También quedé en Ñemby, del colegio Pablo Patricio Guarín. ¿Y dónde queda? ¿Ahí cerca de tu casa nomás o tenés que ir lejos? No, en el centro de Ñemby. Ah, en el centro mismo, sí. Ya. ¿Y Los Naranjos al centro cuántos kilómetros por ahí quedan? Más o menos 500 metros. ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí. ¿cerquita con Cerquita. Yo pensé que estaba un poco más lejos ahí. No, hay otros barrios que son más retirados, pero Sí, sí. gracias sí. a Dios que yo vivo cerca. Claro, no, por eso digo. Entonces te vas a pie nomás o no. No, en auto. ¿En auto te vas? Sí. ¿Te llevan, vio? Sí, A la lo que cuenta. pasa es que mi hermana es profesora y entonces cuando se va a su trabajo, yo me entonces voy con ella. famoso, dedo, dale. Bueno, y hablando de tu hermana, ¿cuántos hermanos son ustedes en tu casa, en tu familia? Y somos 3 hermanos. Tres Yo hermanos. soy el menor. El menor. Sí, tengo mi hermano que cumplió 30 en enero. Ya, que es el mayor entonces. Sí, es el mayor. Después tu hermana, Mi hermana es la del medio, tiene 28. 28. Va a cumplir 29 Ya. de septiembre. y vos viniste después de 10 años, veo. Sí, ¿Eh? sí. Entonces, El Pajagüe. ahí el Pajagüey. Entonces sí que sos un buen Pajagüey, ¿no vos? ¿Verdad? Sí. Pues 10 años de diferencia y ya somos así mimados ya. No solo mimados de tu mamá y de tu papá nomás. También Sí. de quién, de tus hermanos ya también, ¿verdad? Sí, de mis hermanos, de mis tíos. Está bien. Bueno, y decime, pues, Arturo, ¿y qué vos estás haciendo? A ver, vos, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer y qué es lo que le vamos a decir a los jóvenes? ¿Qué es lo que vos estás haciendo como joven, además de tu estudio? Soy jugador de básquet. Básquet. Sí. O sea que eso es lo que nos trae hoy aquí también. Sí. Para hablar un poco de eso de básquet. Sí. ¿Y vos cuántos metros medís? ¿Tu estatura cómo Más o es? menos 1,87 m. ¿Cómo más o menos? Más o menos nomás, pico. Y la última vez que me medí para el club tenía 1,87 m. 1,87 tenés. Sí. A las cuentas, vos me pasás 10 centímetros más, che. 1,87. ¿Y por qué sos tan alto así? ¿De parte de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, tu De abuela? parte de mi abuelo. ¿De tu abuelo? Sí. ¿Así? El papá de mi papá, altísimo. ¿verdad? ¿Vos le conocés o le conociste? Sí, le conocí. Yo era... Ya falleció. Abuelo era... Yo era, sí. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Desde chico siempre yo
le decía a mamá eso, yo me quiero vestir de gala, de vestir siempre como abuelo, porque ¿Ah, sí? mi abuelo era de esos señores que se vestía con camisa, pantalón y zapatos siempre. ¿En serio? Sí. Ah, ya, yo te quería Vestir como siempre él, así. sí. Como tu abuelo. ¿Y tu abuelo era alto entonces? Sí, alto, Ya. 1,90 m más. A la cuenta. Sí. Entonces vos querés serlo como tu abuelo porque para básquetbol necesitas cuanto más alto, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces estás practicando básquetbol. ¿Y desde hace cuánto tiempo que estás con eso? ¿De chiquitito o hace poco nomás que te vino ese deseo de practicar básquetbol? No, y yo desde chico, desde que tengo 8 años que practico básquet. Sí. Ya, ya, ya. ¿Y cómo fue eso para comenzar a practicar básquetbol? ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿O te fuiste a algún club? No, la verdad que viendo así partidos, nomás los partidos locales y después los partidos profesionales cuando era chico, queriendo ver ¿Pero dibujito. dónde? ¿Pero la televisión o Sí, en la te televisión. ibas a la cancha? No, en la televisión. En la televisión. Sí. ¿Y entonces qué hacía? Ponía la tele y te llamaba la atención, ¿no? Ahí, Sí. era mitad ahí y quería ver básquetbol. Sí. Eso te llamaba la atención. Sí. O sea, no quería ver dibujitos y eso. No, yo buscando canales de dibujitos. Vos buscabas. Accidentalmente encontré el básquet. ¿Ah, sí? Película de básquet también, sí. No me digas. ¿Y te gustó mucho más eso que ver después dibujitos? Sí. ¿En serio? Le dije a ¿Qué, mamá. qué, por ejemplo, lo que más te atraía cuando vos veías y vos estabas buscando y de repente veías... Y que saltaban, alcanzaban el aro, que se colgaban. ¿Ah, sí? Sí. Eso que se colgaban, fíjate lo que más te gustaba, Sí. ¿verdad? ¿Y qué era eso? ¿Será que era de la NBA o no te acordás más? Eso, Sí, eso era básquetbol de una... Estados Unidos. Sí, pero yo lo que llegué a ver, lo que me hizo enamorar en sí fue una película animada de justamente que era de dibujitos con este jugador. Seguro te acordás, Michael Jordan. Sí, claro que sí. Ese, Era famoso. sí, sí, Ese era de el mi mejor. tiempo. Sí, Pero ese pío vive todavía, ¿o no? sí, sí, Vive vive. todavía, pues ya 61 está por ahí ya un poco tener. viejo. Ah, Sí. ¿qué edad entonces tiene? Por ahí. Yo ya tengo por ahí ya, casi. Por eso de mi tiempo te digo. Bueno, ¿y qué te gustó de él? Pero ese era feroz tipo, era. Sí. Y no, y me gustó nomás que la trama de su película de cómo empezaron a tener compañerismo y que empezaron a jugar, porque era pues, no sé si vos le conocés, los Looney Tunes. El Looney Tunes. El ese conejo, el pato. Ya, o sea, ese de los dibujos. Sí, sí, sí. Ya, ya. Y la película era una mezcla de que Michael Jordan claro, se fue a su claro, mundo de claro. ellos y le pedía ayuda para poder jugar un partido de básquet en ese mundo de caricatura. Ya, ya, ya. Y él entró también ahí. ¿eh? Sí, Entonces, sí. de caricatura. Sí. O sea que vos mezclaste aquí los dos entonces. Sí, se mezcló. Un poco lo realista con lo surrealista. Sí. Y eso es lo que te llamó la atención. Bueno, y después, y en la escuela, ¿qué tal? Vos vio sos estudioso y nada. Sí, sí, siempre. Segundo me dijiste. Sí, Ya, siempre, por más que entreno mucho, nunca descuido mi estudio. ya. ¿Ustedes entrenan todos los días, cada una vez, 2 veces a la semana? ¿Cómo es la Y práctica? entrenamos 1 hora y media todos los días. 1 hora y media. Sí, en el Polideportivo de San Lorenzo, municipal. De San Lorenzo. Sí, O sea, vos de Ñemby tenés que ir a San Lorenzo. sí. ¿En serio? ¿Y cuánto tiempo te lleva? ¿Quién te lleva ahí? Y yo me voy solo en colectivo. ¿En colectivo? Sí, Ya. más o menos, al menos de ida es rápido, máximo media hora más de lo que vas a tardar Ya. por el tráfico. Pero de venida sí. ¿Y ahí por dónde tenés que ir? ¿Por esa calle Caguazú o no? ¿Por dónde va el colectivo? Sí, por la calle antes de la entrada de Caguazú Sí. y se va derecho por Avenida Manuel Ortiz Herrero. Ya, ya. Y eso ya va hasta San Lorenzo. Sí, va hasta San Lorenzo y hasta el centro. Ese es el que le llamaban, antes Camino Sinalco le llamaban. ahí. Sí, 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 sí. Y se van. Se pasa ya. todo por el barrio Sinalco. Por eso. Se van derecho, llegan a San Lorenzo y después... ¿Dónde es ese lugar? Porque yo no estoy ubicando esa cancha. Y el Polideportivo San Lorenzo Sí. es más o menos una manzana al lado de la fábrica de Ochi, cerca a la de Radio cuenta. María. No me digas. Sí. A la cuenta. ¿Y hasta dónde te lleva tu colectivo? Y el colectivo me deja hasta la catedral. Y en la Hasta catedral... Bueno, ella no es muy lejos. No, 2 cuadras. no. 2 cuadras, por eso. Ahora ya conozco. Ahora Ya. ya ubico ese polideportivo que me está diciendo. Sí, A la cuenta, eso ya está casi cerca del arroyo ya. sí, Cerca del arroyo ya. sí. Atrás conozco. de ese es la Solo ciclovía y el pasando arroyo. ahí. Exactamente, ciclovía y el arroyo. Bueno, entonces aquí, queridos amigos, estamos nosotros conversando con Arturo Rodas, me dijiste. Roa. 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 Ya, Arturo Roa. Él viene desde Ñemby y él está practicando el básquetbol.
17 años, casi ya estás cumpliendo. ¿Cuándo Sí. me dijiste que era tu En cumpleaños? octubre. Octubre. Entonces en octubre que Arturo va a cumplir 17 años. Vas a esperar regalos ya ahora que la gente está escuchando, ¿verdad? Sí. Para octubre. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Arturo Roa, dijimos, ¿verdad? Sí. Arturo Roa, 17 años y ya está en el segundo de la media. Sí. Bueno, ¿y qué tal va tu colegio, Ina? ¿Sopa estudioso? ¿Cómo vamos con las notas? ¿Cómo vamos? Porque si te gusta solo el deporte, que está la otra parte del estudio. Muy bien. Yo salí mejor egresado en el colegio. ¿Ah, sí? El escolar ¿Mejor básico. egresado? Sí. ¿Ah, sí? A la cuenta. ¿Y qué tal en la primaria? ¿Sí luego siempre era o no? Sí, ¿O más o menos? sí, no de siempre. ¿Desde siempre? Sí. Ah, y tu hermana luego me dijiste que es maestra. Ella te abonaba todo, todos 5, ¿verdad? ¿Eh? No, no. ¿Y tu hermana fue tu maestra o no? Nunca. No, no, no. Nunca. Es que ella se recibió hace poco nomás. 4 años más o menos. Hace poco ya. Sí. ¿Cuántos años tiene? Me dijiste 28. Sí, 28. Ya. Y se recibió, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿y ella qué está enseñando? Y ella es profesora de nivel inicial. Lo que es prejardín, jardín, y preescolar, todo. sí. Ah, sí. ¿Le gusta eso? Sí, el nivel Y inicial, sí. Tiene paciencia también tu hermana. Sí, ¿Qué? sí. Pucha. Tuvo paciencia contigo, pues, ¿verdad? Sí. De 10 años. Practicó mucho conmigo. Tuvo que litigar mucho. Aprendió contigo. Bueno, y decime un poco, vamos a ver un poco la rutina de uno que le gusta el básquetbol, porque mira que hay muchísimos jóvenes y muchas familias que nos están viendo ahora. Y yo suelo escuchar mucho que van a la escuela, pero van a la escuela de fútbol. Casi todos los mitad de escuela, que son los padres, están entusiasmados con la escuela de fútbol. No suelo escuchar escuela de básquetbol. ¿Cuál es un poco la rutina de uno que va y que practica básquetbol? Dicen que el básquetbol es el deporte mucho más completo todavía que el fútbol o que otro deporte. Sí. Y la verdad que tenemos nosotros nuestras prácticas todos los días, pero más o menos 3:30, porque a las 4, a las 16 horas empieza nuestra práctica. Allá. Pero más o ¿Qué menos quiere decir todos los días? ¿Lunes? de martes, lunes a viernes. Lunes, martes, sí, sábado y miércoles, domingo, jueves y no, viernes. sábado y No, domingo, no, 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 libre. no. ¿Eh? Sábado y domingo partido. O sea, partido, ustedes juegan ya. Sí, 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 tenemos torneo. A la cuenta, o sea, que no descansan ustedes. No, De lunes a viernes. ¿Y cómo se llama el equipo donde estás practicando? Club Esportivo San Lorenzo. De San El Lorenzo. Rayadito, sí. Club Esportivo San Lorenzo. Y ese polideportivo que me dijiste, ¿ese de quién es? ¿De la ciudad de San Lorenzo o es del Club Deportivo San Lorenzo? Pertenece a la ciudad de San Lorenzo. Ah, pertenece a la ciudad de San Lorenzo. Sí. Y ahí practica este club. Sí. ¿Y el club también pertenece a la ciudad de San Lorenzo o es un club así, digamos, fundado por alguno en forma específica? Pertenece a la ciudad de San ¿a Lorenzo. la ciudad luego? Sí, a la ciudad luego. Ah, ya. ¿Y cómo es uno de Ñemby va a jugar por San Lorenzo? Y no sé, te vas a probar y Te vas a probar. de impostor te vas a Ah, sí. siendo rayadito. Y claro, son los rayaditos, ¿vio? ¿Cómo es la camiseta de usted ahí del club? Y blanco y rojo, como siempre. Blanco y rojo. Sí. Así chiquitito, estilo fideos. Sí, sí, sí. Por eso le dicen rayadito. Rayadito. Qué espectacular. Bueno, y contame por la rutina. Entonces vos te vas, llegás, Más una o hora y menos. media tiene que practicar. Sí. Entonces, ¿qué hora llegan? Más o menos las 3:30. Sí. Te cambias, te pones tu campeón, empezás a estirar. ¿Y eso quién lleva? Vos tenés que comprar tu campeón, tenés que Sí. comprar todito, tu equipo. Sí, tu llevas. uniforme de práctica, tu ¿Vos uniforme qué de llevas? ¿Una partido. mochila? ¿Tu mochila? Yo llevo mi bolso. ¿Tu bolso? Sí. ¿Y ahí qué va en un bolso? ¿Tu... Toalla, Sí. abrigo por si llueve. ¿Así también? Sí, media de repuesto. Ya. También camiseta de repuesto. La medida de repuesto es porque después vas a sudar todo, ¿verdad? Sí. Ah, ya. O también por si llueve Ah, y ya. se te moja todo tu pie, entonces te cambias nomás para ponerte tu champión. Claro, eso ya para Seco, volver. sí, para volver. Seco, ya. Qué interesante. O sea, siempre tenés que llevar dos. Sí. ¿Y quién trabaja? Camiseta ahí? 2. ¿Quién trabaja? ¿Tu mamá o vos mismo lavas todo? Yo lavo a mano. ¿Eh? ¿En Lavo a serio? mano, sí, ¿Vos mismo? para que salga ¿En serio? bien el sudor, sí. Así. O si no, en la ropa. Claro. No, eso que llega, mamá, aquí lavame un poco. No. Oye, directamente. Pero eso porque tu mamá ya te enseñó, porque te tuvo que dar un chachá en la cola para que vos aprendas. No, desde chico siempre me inculcó. Te inculca.
Está bien. Para no decir que me enseñó por la mala. Te inculcó, lave mi hijo sus cosas, lave sus cosas. Bueno, entonces llegas, te cambias y después ya van enseguida a la cancha. Sí, primero empezás con estiramientos, después con calentamientos. Y ¿Qué, por el ejemplo, lanzamiento hacen ya. para alguien que hace un estiramiento de cuerpo en la parte física de un basquetbolista? ¿En qué consiste? Y consiste en estirar todos tus tendones, al menos de las partes Las piernas principales. sin falta, Sí, ¿verdad? las piernas es Porque indiscutible. ustedes también utilizan los brazos. Los brazos, sí, también estirar las muñecas, los tendones de los dedos también, porque muchas veces te lastimas mal. ¿En serio? Sí, yo varias veces me saqué del lugar del dedo jugando. No me digas. Sí, ¿Pero eso por la pelota o porque le pegaste a alguien sin por la querer? pelota o por la inercia de chocarnos luego. Ah, ya. Mira, che, que te tengo que decir que yo era basquetbolista también. Ahora te digo era, porque después fui perdiendo esa habilidad. Porque los concesioneros pues siempre fuimos los mejores. Mira, así me Los miraron. pilarenses. Los pilarenses. Y te iba a decir, los rivales eternos fueron los pilarenses. Concepción Pilar éramos a full, luego. Antes era linda las interligas, era todo lo que se hacía de la selección. Y después femenino también. Incluso Concepción fue el único que salió pentacampeón en básquetbol. 5 años seguidos. Femenino. Femenino. ¿Sabes quiénes estaban ahí? Estaba, por ejemplo, esa que fue ministra de Educación, Ovelar. ¿En serio? Blanca Ovelar, su hermana, que hasta ahora son altísimas los. Ahí Sí, todas las ¿verdad? familias luego jugaban. Así como- Familia jirafa. Espectacular. Ellos nos trajeron cinco veces el torneo nacional, ¿verdad? De básquetbol. 5 veces salieron un campeón absoluto. 5 veces y nadie le podía ganar. La última vez que perdieron creo que es porque le hicieron cachalla, no sé, en Encarnación o no sé dónde era, ¿verdad? Pero casi fueron sexta. Exa. ¿Cómo se dice? Exa, ¿verdad? Sí, exactamente. 6 veces. Bueno, pero contame por lo tuyo. Entonces ustedes van, hacen estiramiento y después hacen algún trotecito. Sí, empezamos. La verdad que no. Anteriormente sí empezábamos con trote. Pero ahora ya con lanzamiento más que nada. Ah, lanzamiento. Sí, lanzamiento. Sí. Tiro libre de media distancia y después ya triple. Triple. Bueno, ¿y qué tal vos, che? ¿Qué Y tal yo- en tu... La verdad ¿cómo que dice? yo- Expulso, dice la gente, ¿verdad? Yo mi fuerte es el poste bajo nomás lo. Así. Sí, como ¿Qué quiere decir poste bajo? que no soy muy tirador, sino que soy más de Recupera. jugar, sí, soy más de rebotear, contraatacar. Ah, ya. Y después ya le pasa a otro, Sí, para que pueda meter. sí. Hay que aprender a ser solidario también. ¿Eh? Sí, ¿Verdad? porque si no, tantas veces, Claro. el año pasado tantos retos tuvimos porque No a quería veces pasar la no pelota. queríamos pasarnos. ¿En serio? Sí. Y a ver, vos, ¿y tu experiencia qué dice? Si vos tenés la pelota y te vas solo, o si vos tenés la pelota y le pasas enseguida, ¿cuál da mejor resultado? ¿Vos solo yendo con la pelota o combinando a tus compañeros? Y la verdad que de las dos formas De las dos. soy efectivo, pero para mí da mucho más gusto, Pasando. sí, pasando. Sí, es rápido, ¿verdad? Sí, Lo rápido hay que ser. rápido. ¿Eh? Y ahí es donde algunas veces te sorprende, ¿verdad? Porque tan rápido te tiró que cuando vos hiciste así ya te golpeó Sí, la mano, ¿verdad? sí. Tantas veces me pasó. ¿En serio? Sí. Ya. Bueno, y el profesor allí, después hacen algún ejercicio físico específico para algo. ¿Tienen Sí. así un director técnico? Sí, justamente teníamos nuestro director técnico, el profesor Luis Marulo Jiménez Sí. y el profesor Guillermo Bate. Ya. Y el profe Marulo, reconocido basquetbolista paraguayo. ¿En serio? Sí, ¿El dónde jugó? ¿Jugó en algún equipo? jugó por Pilar en las pilarense. selecciones. Sí, pilarense. A la cuenta. Jugó también para la primera de Sudamérica de San Lorenzo, de casi todos los equipos. Ya. Llegó también a jugar en China, si no estoy mal. ¿En serio? Sí, A la cuenta. también jugó en Brasil. Varios países. Preguntarle un poco alguna vez si él jugó contra Concepción. No, y lastimosamente él falleció el 23 de diciembre del ¿falleció? 2025. Sí. Ahora, hace poco entonces. Sí, en diciembre. Pero ya era mayor entonces, ¿o no? 52 años tenía. A las cuentas. Jovencito era. Sí. Ah, mira un poco. La verdad que nos dejó mal a nosotros Claro. su pérdida. Pero ahora ya tienen otro director técnico, otro No. que está.
como eran dúo de profesores, está nuestro profesor Guillermo Bate, Ahora que sí. justamente era alumno antes del profesor Marulo. Ah, entiendo. Y él ahora sigue. Sí, y él sigue con nosotros. Sí. Y la verdad que yo digo que el que nosotros querramos que él se sienta orgulloso de nosotros, eso nos motiva todos los días y en todos los partidos a dar lo mejor. Claro. Justamente. O sea, ustedes le recuerdan a él. Sí, siempre. Cada vez. Vamos a jugar y como decía el profesor. Sí, ¿Verdad? sí. En cada práctica nos ¿En acordamos de su serio? broma. Sí. Recuerdan de sus enseñanzas. Mira qué lindo, che. Yo sé que eso es cierto. Siempre recordamos a aquellos que marcaron nuestra vida y que nos enseñaron, ¿verdad? A hacer cosas interesantes y buenas, ¿verdad? Entonces, por eso que ustedes le quieren mucho, le aprecian y en nombre de él, dale. Me parece que tenés más ánimo y más espíritu, Sí, ¿verdad? se te sube el espíritu. Se te sube ahí con todo. Bueno, queridos amigos, estamos hablando aquí con Arturo Roa. Él es un joven basquetbolista. ¿Y cuántos años ya que estás con el básquetbol así jugando? Que entraste en la lista para jugar los torneos oficiales. Y más o menos desde que estoy en la sub-15, Los en 15 las, sí, Te en quedó años, ahora las tenés 17. formativas de Félix Pérez Caroso. años. Sí. De Félix Pérez Cardoso. Sí. Ahí en la formativa. Qué bien. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos hoy conversando aquí con Arturo Roa, ¿verdad? Sí. Arturo Roa, que es basquetbolista. Sub-17 es tu categoría. Sí. ¿Y en primera de qué edad se puede jugar ya? Se puede jugar desde los 15 años. De los 15 ya. Sí. Toda vez que te dice, bueno, vení ya a primera. Sí. Y así. Bueno, ¿y dónde lo que juegan? A ver, ¿dónde se van de visitante? Así le llaman. Sí, de visitante. Ellos vienen. ¿Y ustedes dónde le reciben a los visitantes de ustedes? ¿Ahí en San Lorenzo mismo? Sí, le recibimos de visitantes en el polideportivo. Ah, en ese polideportivo. Sí, en el polideportivo. ¿Y qué tal, che? Es grande, es lindo. Yo no entré todavía. Siempre he visto porque siempre paso rápido por ahí. Me iba a Radio María también ahí. Sí. Al salir de ahí, prácticamente derecho ahí en esa, Sí, en esa calle. más o menos. Sí, prácticamente. Y algunas veces yo decía, ¿por qué aquí hay tanto vehículo? Decía tanta. Y ahora me está diciendo, ¿verdad? Sí. El polideportivo, claro, aglutina siempre a las personas. Bueno, y desde los cuántos años vos comenzaste primero a jugar ya sub-17 o comenzaste sub-15, ¿cómo es la división que tienen ustedes? Y se divide por una categoría cada 2 años. O sea, sub-13, sub-15. ¿Hay sub-13? Sí, hay ¿Vos sub-13. llegaste a jugar sub-13? No. Sí, pero llegué a jugar en el equipo de Ñemby. Ese era en otro lugar entonces. Sí. Ya. Después de la sub-13 pasé a la sub-15. Sí. Medio año creo que jugué en Ñemby en la sub-15. Sí. Y mi siguiente año de sub-15 yo me fui a jugar en Félix Pérez. En Félix Pérez Cardoso. Sí. ¿Y ese dónde queda lo de Félix Pérez Cardoso? Justamente en el barrio Villamorra. Sí, más o menos 3 cuadras atrás del Shopping Mariscal. Ya. ¿Y qué tal, che? Ahí. ¿Jugaste? ¿Cuánto tiempo? Sí, jugué más o menos un año. Un año. 8 meses por ahí. Ya. Sí. ¿En qué? ¿En la sub-15? Sí, en la sub-15 de las formativas. Sí. En la forma Donde jugamos el torneo interformativas. Ya. Después está la sub-15 del torneo metropolitano otra vez. Es 8 ese. Es otro. Ya. Sí. ¿Y ahí no jugaste? No. En ese no. No. ¿Y Félix Pérez Cardoso qué tal? ¿Buen nivel de básquetbol? ¿Cómo andan? ¿Puntaje? ¿Van adelante? ¿Colero? ¿En el medio? ¿Adelante? Y en el torneo metropolitano justamente ellos están entre las primeras posiciones, si no estoy En la mal. primera Sí. posición. Ya. Pero, ¿y actualmente? Ahora el tercero ya entonces. Tercera posibilidad ya entonces ahora. Está San Sí, Lorenzo, sí, me sí. dijiste, Sí, ¿verdad? tercera posibilidad. Comenzaste en Ñemby, después Félix Pérez Cardoso, Félix Pérez Caroso, San Lorenzo. ahora San Lorenzo, Los Rayaditos. ¿Y desde cuándo está con Los Rayaditos? Desde el 2025, 2025, desde el año pasado. el año pasado.
¿Y cómo hiciste para ir a parar ahí con los Rayaditos? De Ñemby te fuiste hasta San Lorenzo. ¿Qué pasó? ¿Te contrataron, te llamaron o te gustó y te fuiste, probaste? La verdad que yo desde chico siempre quería ser Rayadito. No me digas. Sí, porque... ¿Te llamó la atención? Sí, siempre luego me llamó la atención los Rayaditos. Porque cuando yo jugaba en la sub-13 con Ñemby, solíamos jugar de contrarios con San Lorenzo. ¿En serio? Sí. Y cuando eso estaba el profesor Marulo, él era el profesor de los chiquititos. Ah. Yo ya le conocía al profesor Marulo. Entiendo. Ah. Y cuando yo me fui el año pasado a jugar en la sub-17, a practicar con la sub-17, como que me entró una emoción. Pero vos todavía no tenés 17 y ya jugaste en la sub-17. Con los 15 años comenzaste. Sí, La sub-17. sí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que podías pelear ahí con los mayorcitos de 17 años. Sí, y también que las categorías dependen de el año siguiente. O sea, vos tenés 15, pero vas a cumplir 16 y ya sos directo sub-17. Ah. O tenés 16 y vas a cumplir 17 y ahí Ya recién podés. sos Ah. sub-17. Sí. Ah, entiendo. Entiendo. O sea Por que- ejemplo, yo el próximo año voy a cumplir 18, pero ya voy a jugar en la sub-19. Entiendo. Ya. ¿Y eso automáticamente te cambian o no? O... Sí, automáticamente. Ya. O sea, vos ya no podés quedarte con los que son menores que vos. No, no, no. Bueno, Podés jugar categorías mayores siendo más chico, pero no podés jugar categorías menores siendo más grande. Ah, mira un poco eso. ¿Y por qué eso? ¿Se nota mucho? ¿Le podés golpear? Sí, ¿Se nota? Sí, se nota. Ya. Se nota. Lo que pasa es que hay veces que Yo, hay por ejemplo, muchos que no... yo, por ejemplo, tengo 60 años y si juego contra vos, ¿vos te animás ahí o soy demasiado grande ya? Te voy a basurear. El problema es que te vamos a lastimar. Es que vos no sabes. ¿Quién va a lastimar? ¿Yo te voy a lastimar vos o vos a mí? Entre los dos, no me lo... Mira, que yo jugué mucho tiempo básquetbol. Hasta los 45 años por ahí. Ahora hace 15 años que no toco más ni la pelota, no sé qué redonda había la pelota de básquetbol. Sí. Ya me olvidé ya. Sí. Yo antes jugaba mucho, incluso por Europa, por toda esa parte donde yo estaba. Espectacular. Y ahí sí que es otra forma de jugar, ¿verdad? Sí. Ahí vos le tocás así, como un mosquito nomás y ya. Falta. Sí. ¿Y aquí qué tal, che? ¿Juegan bastante fuerte o son bastante delicados? No, acá somos bastante rudos, por decir así. ¿En Sí. En serio. Siempre después de cada partido termino, ay, me duele todo, me ¿En serio? lastimo todo, sí. Se lastima y claro, se golpea mucho. Yo recuerdo, teníamos algunos compañeros, ¿verdad? Sobre todo japoneses. Teníamos algunos que venían de Australia. Que pucha, primero lo eran, unas columnas lo eran. Que pucha, cuando saltaban, eso que vos me dijiste hace rato, se iba a saltar y se colgaba. Había otro que era de Croacia. Eso también son feroces tipos. Qué pucha, nosotros ahí. Pero ¿sabes cómo nosotros le ganamos? Con triple. No, bueno, triple, gracias a Dios que ya existe, ¿verdad? Pero no es solo eso, sino que como que íbamos a tirar arriba, pero viste que ellos son grandes. Entonces, así y le pasamos por debajo, entre las piernas, porque son tan altos que ya no pueden moverse. Como esos ratoncitos, ¿verdad? Por debajo. Pero ese tipo. Bueno, y decime un poco con respecto a los juegos, ¿qué tal en los puntajes? ¿Ganan, vio algo? ¿Ganaron? ¿Cómo está Rayadito actualmente? Y actualmente estamos primeros en la tabla de posiciones de la Liga Capitalina, de la sub-17. ¿En serio? Sí. En primer lugar están. Sí. Ya. Anteriormente, la semana pasada, estábamos puntos iguales con Deportivo San José. A San José. Pero este fin de semana volvimos a repuntar y nos quedamos primeros. Así. ¿Y vos siempre sos convocado para jugar o estás ahí en los bancos de suplentes? ¿Cómo suele ser el movimiento? No, yo siempre primero, segundo convocado. ¿En serio? Sí, ¿Siempre? siempre. Bueno, me tenés que invitar, oye, y yo ahí con el canal voy a ir a televisarte. Y a televisar un día un partido en donde estás jugando. ¿Eh? Sí. ¿Me van a permitir, va? Sí. No me van a decir, no, fuera de aquí, usted no pagó su entrada. ¿Y qué tal, che? ¿Y participan la gente? ¿Quiénes son los que le van ahí a hacer hincha, Rayadito y eso? Normalmente se va los que son los directivos del club, después los padres y también a veces gente que se quiere ir a ver nuestros partidos. Claro. Ya. Porque eso me parece que así como fútbol de salón,
básquetbol, ¿verdad? Sí, Son un poquitito menos asistidos. sí. El fútbol parece que nosotros... Pero igual se siente el ambiente también. En serio, Sí. se siente. Cuando es época de fase de grupos, por ejemplo, siempre se suelen llenar Sí. las canchas, sí. Ya, ya. Y de lo que ustedes tienen canchas, así que vos recordás, alguna de las canchas así que te llamó la atención, que te gusta y me gusta jugar en esa cancha. A ver, de todo lo que fuiste recorriendo ya. El estadio León Condú, Ah, León Condú. sí. Ah, aquí soy El de San José, sí, ¿Ese es de San José? sí. Así. ¿Y Hermoso. qué tal? ¿Llegaron a ganar ustedes ahí cuando son visitantes? Sí, le llegamos a ganar en la ida del torneo, ¿En serio? pero en la semifinal jugamos ahí contra Luqueño. En serio. Sí, pero perdimos. Perdieron. Sí, Ya. Eso fue el año pasado. el año pasado. Pero este año ya ustedes van adelante, ¿verdad? Este año vamos por todo. Por todo. Che, y decime un poco allí en Luque, ¿quién es el que les recibe ahí? Esportivo Luqueño. luego. Deportivo Luqueño. ¿Y dónde queda la cancha de ellos? ¿Ahí mismo donde está la cancha de fútbol o no? ¿O en otro lugar? La verdad que es cerca de la municipalidad de Luque. Sí, Ah, ya. el Club de Leones. Ah, así se llama. Sí, el Club de Leones. ¿Y qué tal? ¿Es un ambiente grande? También. Sí, tiene sus gradas, altos son sus gradas, pero están muy pegados a la cancha, cancha. al parquet en sí. Ya, ya, Sí. ya. Por eso León Condú para vos sería número uno como cancha que tenemos, ¿verdad? ¿O hay otro así lindo también? El León Condú. León Condú. Yo diría que el León Condú y después nuestra cancha, No el me estadio digas. municipal. Sí. ¿En serio? Sí. El de San Lorenzo. Sí. Ya. ¿Y otro que te acordás después? ¿Qué otra cancha hay por ahí? Y no se fueron, ¿cómo se llama aquí? Eusebio Ayala, el lugar ahí del ICE que antes le decían. El de deportes luego. Al SND, la arena SND. Ahora así le llaman, ¿verdad? Sí. La verdad que nunca me fui. Ah, nunca jugaron. No, ahí. nunca jugamos ahí. Ah, ya, porque eso es más bien para Sí, otras cosas sí. a nivel Ahí es más para nivel olímpico. olímpico, ya. Y hacia el aeropuerto, todo eso, ahora que me hablaste de olímpico, eso, hacia ahí nunca fueron a jugar tampoco. No. Claro. En el Comité Paraguayo Olímpico. Sí. No, me llegué a ir a ver partidos de primera de Félix Pérez ahí. Ah, ya. El sudamericano de Ah, femenino. claro, o sea, eso es más bien para los de primera, Sí. ¿verdad? Ah, O para los de la selección. a los de la selección. Bueno, ¿y cuál es tu proyecto si vas a mirar un poco hacia adelante? ¿Estás pensando en la selección? ¿Estás pensando, te gusta? ¿Vas a seguir? Pues ahora estás segundo Sí. de la media. Después viene tercero y después ya tenés que pensar universidad. ¿Será que se va a poder? Sí, ¿Qué estás es- pensando? La verdad que yo quiero probar para medicina en la UNA. ¿Y cómo vas a hacer medicina con básquetbol? Y voy a tener que dejar de lado un tiempo el básquet para poder... Y por eso. Ir al cursillo y medicina, las medicina te va a llevar todo el tiempo. Es un poco pesadito. Pesadísimo, sí, pero está bien, te felicito. Si te gusta la medicina. Y seguramente que vas a hacer, Gina, la parte de, ¿cómo se llama? De ortopedia, eso, ¿verdad? Puede ser, o si no, cirugía. Cirugía. Bueno, dije nomás, y ya que parte de hueso es Sí, lo también. que más se golpean ustedes. Traumatología. Traumatología y todas esas cosas. También. Bueno, así entonces estamos hablando aquí sobre el básquetbol, una vocación muy interesante. Arturo Roa, él es de Ñemby. Y me dijiste que estaba también en tu comunidad de Capilla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús misericordioso. Y vos hiciste que tu primera comunión. Sí, ahí hice mi primera comunión. ¿Hiciste la confirmación? Sí, ya hice. Hiciste también. El año pasado, ¿Y qué en tal, diciembre. veo? Sos buen, joven, cristiano, veo. Sí, sí, sí. Eso intentamos. Así tentamos. Bueno, muy bien, queridos amigos. Así entonces volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos con Arturo Roa de Ñemby, 17 años casi en octubre, ¿verdad? Cumplimos, sub-17 ya, Sí. de los rayaditos. Bueno, y nosotros vamos ya casi terminando. Es interesante esto del básquetbol. Nosotros incluso teníamos antes en Concepción, en los patios del Colegio Salesiano, porque ahí comenzó realmente
esa fuerza del básquetbol concepcionero. Hasta yo recuerdo incluso nuestro profesor Romy, se llamaba profesor Romy, en el colegio. Nosotros éramos chiquititos, imagínate, de los 5, 6, 7 años eso. Mini básquetbol le llamábamos, mini básquetbol, porque hasta ahora me existe eso. Ahora existe, sí. Existe bien el mini básquetbol. Me hacía Y- mucho rayadito. ¿En serio? Sí. Hay mucho del mini. Muchísimo. Bueno, nosotros comenzamos así. Y por eso es que después, con el tiempo, en Concepción, todos jugaban básquetbol. A todo el mundo le gustaba el Todos eran básquetbol. ¿verdad? peloteros. Todo. Más que el fútbol, ¿verdad? Pero también, el fútbol se jugaba mucho también, pero más el básquetbol se amaba, ¿verdad? Bueno, mira, nosotros estamos ya casi concluyendo y lo que quiero saber un poco, si querés dejar así algún mensaje, porque sería interesante. Vos me dijiste que está todavía en tu capilla, estuviste mucho tiempo en tu capilla, seguís todavía en tu capilla, te vas a pedir ahí a Jesús Misericordioso. Y la verdad que me voy cuando tenemos misa, me voy para Ahora, servir, sí, ahora. Y antes cuando chico, Antes sí, desde los 2 años. a la cuenta. Sí. Tu mamá y tu papá te llevaban. Sí, Sí. Y estuviste ahí mucho tiempo ya en tu capilla. sí. ¿Te conocen todos entonces? Sí, yo. Todo el mundo me dice si antes era Arturito, ahora Arturote. Así, y claro. Y ahora estás enorme vos. Bueno, ¿y qué mensaje vos le dejarías ahí a tus compañeros, a otros jóvenes? Mira que aquí muchísimos que nos están viendo y están diciendo, mira vos, qué interesante esto del básquetbol que está practicando Arturo. Y a vos te gustaría llegar más todavía, ya practicaste, así hiciste otros proyectos en tu vida. Me dijiste que querés después seguir medicina. Sí. Eso no va a ser fácil, ciertamente, compaginar, pero siempre cuando uno tiene buena voluntad y buen deseo también, por lo menos alguna partecita puede hacerlo. Sí. Y la verdad que yo quisiera contar mi experiencia en que en septiembre más o menos del 2025, el año pasado, yo fui preseleccionado para poder entrenar y para poder jugar con la sub-17 Metropolitana. Ya. ¿Qué vendría a ser lo del Metropolitano? ¿Es un campeonato? Es el campeonato principal de básquet acá en Paraguay. Ah, entiendo. Ya. De sub-17. Sí, es sub-17. Ya. Y la verdad que practiqué más o menos 5 años que llegaba a practicar de lunes a viernes con las formativas y después casi todos los días otra vez a la noche entrenando doble turno con el equipo de Metropolitano. Ah, mira, o sea que era doble esfuerzo entonces. Sí, doble esfuerzo. ¿Y qué tal te desgasta mucho eso, eh? Y Se la verdad suda que mucho. sí, la verdad que desgasta mucho físicamente porque mentalmente la verdad te motiva de que los profesores vean una esperanza en vos para que entrenes en un equipo más fuerte. Claro. Y más o menos en febrero o marzo de este año no me pude quedar con el equipo de la sub-17. Ya. Y la verdad que me desanimó un poco porque yo tenía mucha esperanza de quedarme en el Ah, equipo. vos querías quedarte ahí. Sí, yo a toda costa me quería quedar. Ya. Y la verdad que un tiempo pensé en dejar el básquet. ¿Ah, sí? Ah. Sí, O sea, eso es lo que te bajoneó. me bajoneo, sí. Que dijiste, ¿cómo es? No puedo superarme. Sí, la verdad que dije que no quería más jugar, pero después me puse a pensar en que muchas cosas uno pasa desde siempre y va a Claro. pasar. Y la verdad que no O tiene sea que que ser uno siempre. tiene que estar preparado para las buenas y para las malas, ¿verdad? Sí. Y bueno, claro, uno se En quiere. que- Ese, por ejemplo, ya un gran mensaje ya para Sí. los compañeros. Y lo que sí, siempre van a ser así las cosas. Claro. Y la verdad que uno siempre tiene que luchar por lo que ama y por lo que desea. Sí. Y yo entonces una semana después me puse a pensar. Y empecé, en vez de quejarme o de seguir bajoneado, empecé a entrenar más. Empecé a entrenar en el club, en mi cancha. Empecé a hacer más lo que es trote para ser medio maratonista. Ah, mira, vos. Sí. Y la verdad que después de eso, ¿Qué el quiere primer decir mes, en mi cancha? ¿En mi cancha qué quiere decir? ¿Dónde? y que yo tengo mi propia cancha en mi casa. Ah, en tu casa. Sí. Ah, ¿por qué? ¿Tenés un patio grande? Sí, tengo un patio grande de piso Sí. y tengo mi aro reglamentario. Ah, tenés el ar reglamentario. Sí. Pero ¿entra ahí una cancha de básquetbol o no? ¿O media Una cancha? media no? cancha, Media más o menos cancha. de 3x3. Ya. ¿Y solés jugar con alguien ahí media cancha o no?
Y la verdad que no, porque la mayoría del tiempo entreno cuando vuelvo del club nomás. Ah, ya. Y los fines de semana es todo O partido. sea que volvés a insistir. Sí. ¿Y qué tal vos sos con la puntería? ¿Meteme o no? Vos dijiste hace rato que más bien sos para la parte ¿cómo es? Interior. Interior. Sí. La verdad que sí, tengo un tiro regular, por decir Así, así. regular. A veces meto uno que otro triple. ¿Así? Sí. Ya. Pero hay de eso, y no sé si tenés algunos compañeros que son súper pulso, ¿verdad? ¿O no? Que eso Sí. que tiran y sin falta meten. Sí. Hay pío Sí. de eso. 1 o 2 más o menos ahí. Sí. ¿Así? Que vos conoces. Sí. Yo recuerdo hasta ahora en la selección concesionera, había uno que era nuestro compañero, era menor que yo. René Merele se llamaba, Reni le decíamos, Reni Merele. Ya debe tener cerca un poco menor, o sea, antes que tiene 58 años por ahí. Pero easy, mira, de lejos miraba adentro, ni no tocaba el... Yo decía, ¿cómo lo que esto hace? Nosotros ya estábamos, ya de chiquitito lo ya era así, ¿verdad? Vos tenías que estar atento, ¿verdad? Porque si se ponía para lanzar, vos ya tenías que ya... Famoso la tapa. ¿Ustedes cómo le llaman? Hasta ahora se dice así. Sí, hasta ahora sí dice la tapa o tapón, sí. Tapa, tapón, Sí. ¿verdad? Pero algunas veces también eran tan ágiles, ¿verdad? Que te hacía que iba a tirar y vos ya saltabas y Sí. te pasabas y se Te iba. amagaba. Qué pucha, no, el básquet es espectacular, ¿verdad? Y como te digo, pero eso ya en Israel, había un alumno que venía del Japón, ¿verdad? Ese era impresionante, ¿verdad? Ese lo picaba así, después saltaba y no sé cómo lo que hacía, se movía otra vez ya medio en el aire, así, iba medio volándose y ¡pah! ¿Entendiste? Y ese famoso que La clavada. hace la clavada, ¿verdad? Eso era imposible. Y bueno, ellos eran jóvenes, porque eran todos estudiantes de teología. Yo ya era profesor, ya era país, ya estaba con mis 45 años, ¿entendiste? Casi 50, imagínate más. Entonces, no, es que le podía hacer tanto la tapa para eso. Pero espectacular, ¿verdad? Son cosas maravillosas. Bueno, entonces ese es tu mensaje, que uno no tiene que desanimarse, a pesar de que puede haber también situaciones difíciles, Sí. ¿verdad? Y tenés apoyo así en tu casa, tus padres, tus hermanos, ¿qué dicen? Y la verdad que al principio también se sintieron un poco bajoneados porque no me pude quedar en el equipo. Claro. Pero ellos, al ver mi disposición de querer seguir mejorando, siempre me apoyan. Claro. Y más que nada también siempre tengo mi hora santa. Ah, mira vos. Sí, ¿Qué quiere decir eso, tu hora santa? ¿Te va a tener un momento ante el Santísimo? sí, ¿En serio? sí. Ah, yo. Donde normalmente siempre me doy Reza un poco ahí. rezo un poco o si ¿Y no le cuento a Dios ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu hora santa? más o menos 30 minutos. 30 minutos. Después el del de media colegio. hora. Sí, Ah, mira un poco, che. Y eso vos no haces ahí con tus compañeros que juegan contigo. a veces rezamos antes Así, de jugar el partido. Antes de jugar. Sí. Y así ganan. Y si no Sí. rezan, pierden. Está interesante eso. Bueno, oye, querido amigo, así entonces nosotros también vamos concluyendo este programa. Tenemos, como siempre, la palabra del Señor. Entrenarás para Dios, no solo para el coach o para meter likes, ¿verdad? Como dicen, el 100%. Y esto dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Esto entonces es muy interesante en cuanto a la práctica. Después, 1 Timoteo 4:8 dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha. Es decir, aquí hay que unir los dos, todo ese esfuerzo y esa lucha que uno hace. Y los valores del básquetbol, que la Biblia confirma siempre. Primero, trabajo en equipo. Hace rato voy a decirlo ya. Algunas veces podemos atacar solo, ¿verdad? Nos cansamos más, sin embargo, en equipo. Rapidísimo, ¿verdad? En equipo. Todos los miembros se pertenecen los unos a los otros. Y así entonces podemos vencer. O si no, la disciplina y la constancia también para poder jugar rápido y bien. Hebreos 12:11. Toda disciplina al presente no parece gozosa, pero luego tiene sus frutos. Y claro, imagínate por la disciplina, el empeño, el cansarse. Y luego, respeto al rival. Filipenses 2:3. Considerando a los demás como superiores a uno mismo. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Te agradezco
que hayas venido aquí, que estás con nosotros, ¿verdad? Sí. Así es que Muchas gracias, fuerza. padre, por la invitación también. No, al contrario, nosotros siempre estamos aquí abiertos y a todos los jóvenes para que puedan también comentar un poco las cosas lindas que están haciendo, el esfuerzo, la lucha, porque es el camino para crecer y para hacer algo positivo también por nuestra familia y por nuestra sociedad. Y nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien, vamos a saludar. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.